El objetivo es no hacer que hagan, sino hacer que ellos quieran. No hacer que ellos hagan, sino hacer que ellos quieran. ¿Que quieran qué? ¿Lo que ellos quieran? Voluntad, o sea, con su propia voluntad. ¿Lo que yo quiera? ¿Que ellos hagan lo que yo quiera? No. Entonces, ¿qué es lo que ellos van a querer? Hacer lo que ellos quieren. No. Ya me Es un concepto muy difícil y vamos a buscar aterrizar. O sea, cuando tienen bien sus fundamentos, sus valores, sus No. principios, ¿No? ellos van a... Voy a leerles una anécdota y me voy a basar en esta anécdota para lograr transferir a la mente de todos, por el momento a escala cognoscitiva, cuál es el fin último de la educación. Un señor me escribe acerca de su esposa. Dice, este señor que es un vecino de por aquí, de alguno de los condados de Los Ángeles, pero que no pudo venir. Dice, mi esposa, llamémosle Chuchita, se queja con frecuencia y de todo, en cuestiones de orden en el hogar y de obediencia de sus hijos. Un cuarto desarreglado, ropa en el suelo, todo es motivo de enfado. Sus quejas son una rutina doméstica y normalmente se dirige contra mí o hacia mí. ¿Ya viste esto? Llamémosle Paco. ¿Ya viste el otro, Paco? Se queja conmigo de que nuestros hijos nunca le hacen caso. Con frecuencia recurre a mí para que los hijos hagan las cosas, pues es muy difícil que a mí me desobedezca. Pero a ella es muy fácil que la desobedezca. Ayer una de mis hijas fumaba en la terraza del jardín, sin cenicero, tirando las colillas, pues a lo mejor en el pasto, ¿no? La madre la vio echando ceniza al suelo y la reprendió con severidad. Le dijo, muchacha tarada, ¿qué te pasa? Vas a barrer toda la terraza. ¿Me oíste? ¿Qué quiere esta mamá? Suspendo aquí un momento la lectura de la carta, luego continúo. ¿Qué quiere esta mamá? Exactamente quiere lo que nunca va a lograr. Ella quiere lo que nunca va a lograr. Ella quiere que su hija no tire las colillas en la terraza. Pero lo que nunca va a lograr de esa manera es lograr que la hija quiera evitar tirar las colillas en la terraza. ¿Cuál sería el objetivo de la educación? Lograr convencer a su hija de que esa muchacha de 20 años, de 14 años, de la edad que sea, vive con ella, que la hija evite voluntariamente tirar las colillas en la terraza, que la hija evite acostarse con el galán porque es soltera y el galán es casado además, que lo evite voluntariamente, que la niña quiera hacer que quiera. Aquí el papá, sin darse cuenta, comete un error muy grave, porque dice, a nuestros hijos les es muy difícil desobedecerme. O sea, a mí sí me obedecen. Es muy difícil que a mí me desobedezcan. Yo aquí lo que le cuestionaría al señor que escribe esta carta, a Paco, es, oye, tus hijos te obedecen, pero su obediencia es con entusiasmo, su obediencia es voluntaria, su obediencia es gozosa. Y la pregunta de los 64 mil millones de dólares, ¿su obediencia es virtuosa? ¿Y su obediencia está ordenada, intencional y voluntariamente a la conquista de su último fin? ¿O solamente te obedecen por temor? ¿O te obedecen por conveniencia de no perder sus privilegios, su automóvil, su iPhone, su dinero, sus permisos y demás cosas que tienen de ventaja si te obedecen? ¿Sí? Pues nada de esto es el propósito de la educación. El propósito de la educación, ¿sí?,
Vamos a continuar con la anécdota. Dice Paco: yo sufro cada vez que mi esposa les habla a mis hijos en este tono. La hija mía nuestra a la cual se dirigió, llamémosle Jacinta, no es una niña, es una mujer de 23 años y que además es una universitaria a punto de titularse o ya titulada. Mi esposa tiene mucho carácter. Quiero aclarar que aquí hay un error conceptual. No se dice mucho carácter. Carácter no es ni mucho ni poco. No se dice mucho temperamento o poco temperamento. No se dice mucha personalidad o poca personalidad. Por ejemplo, ahora que se murió José José, que en paz descanse, debo aclarar para el gran público que nunca fue santo de mi devoción, porque a mí me gustan escuchar a los varones y mujeres que realmente cantan, ¿sí? Como un Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, Mario del Mónaco, ¿sí? Giuseppe Di Stefano, o el mexicano Araiza, o la rusa Ana Netrebko. Esas sí cantan. José José nunca cantó. Para su información, lo reprobaron en el Conservatorio Nacional por desafinado. Pero bueno, un ídolo popular, en paz descanse. Eso sí se lo deseo de todo corazón. Bueno, eso fue una pequeña digresión cultural. ¿Pero a qué voy? Fíjense. A que es incorrecto decir que mi esposa tiene mucho carácter. ¿Qué es lo científicamente adecuado? Decir, mi esposa tiene un carácter violento. O un carácter apocado. O un carácter sumiso. O un carácter autoritario. O un carácter miedoso. O un carácter pusilánime. O un carácter codependiente. O un carácter histérico, qué sé yo. Pero nunca se usa la palabra mucho o poco para hablar del carácter, del temperamento o de la personalidad. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Bien. Y sigue diciendo, al igual que yo, al menos en cuestión de temperamento. Bueno, el temperamento puede ser introvertido, extrovertido. El temperamento puede ser colérico, puede ser sentimental, puede ser cuentachiles, puede ser distraído, puede ser intuitivo, puede ser sensorial, puede ser de muchos tipos, pero nunca se va a decir ni poco ni mucho temperamento, dicho sea de paso. Mi esposa tiene todo el estilo norteño, de esos que dicen echado para adelante, ¿no? Echado para adelante, así dicen por ahí por Monterrey. Bronco y directo. Viene de un papá agricultor, de esos que tienen varias familias, así como de una madre resignada. Bueno, ese tipo de mamás que tiene por marido a un señor que tiene varias señoras, pues yo no le llamo resignada, le llamo sumisa, su vía crucis y su rosario. Las tres cosas, no nada más sumisa, su vía crucis y su rosario. ¿Sí? Y además no son misterios gozosos, son misterios dolorosos, ¿no? En su rosario. No es entonces nada más resignada, pero severa con sus hijos. Esta señora, la mamá de la esposa del que está platicando, que le toleró cosas al marido porque lo quería mucho. El papá falleció hace años y la mamá está postrada en cama. La mamá postrada en cama tiene demencia senil y no reconoce a nadie. Mi esposa la visita cada 3 o 4 meses heroicamente, a pesar de que la mamá no se da por enterada y de que la hermana la recibe con gritos e insultos. Reconozco que la situación de mi esposa no ha sido fácil, etcétera, etcétera, etcétera. Y narra una serie de desventuras de la señora, de la cual el marido que escribe la carta dice que es tremenda con sus hijos. Esta manera de ser de la esposa con sus hijos, voy a hacer aquí un alto en la lectura de la carta. Nada más quédense con la escena de la terraza en la cual, ¿sí?, muchacha tarada,
¿sí? Y además le dijo otras palabrotas, y vas a barrer toda la terraza. Imagínense, esta chica tiene 23 años. Y así la trata la mamá. La mamá, si le preguntamos, ¿amas a tu hija? ¿Qué me va a decir? Que sí la ama. Que quiere que sea una muchacha de bien. Que quiere que sea una buena mujer, una buena mamá, una buena esposa, una buena ciudadana. Y hasta me lo va a decir, una buena cristiana. Bueno, aquí es probable que lo que tenga que decirles en estos momentos acerca de esta escena, ¿sí? Desde luego esta señora no lo sabe, como otros millones de mexicanas no lo saben. Y esto va no nada más para ustedes, sino para todos ustedes. Y vamos a entrar en estos momentos a la crítica de por qué esto no sirve. Más bien sirve, pero para exactamente todo lo contrario. Miren ustedes, en los más recientes descubrimientos en el área educativa, juega mucho papel, juega mucha importancia el conocimiento de cómo funciona el sistema nervioso central humano. O sea, lo que es el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, y los 144,000 millones de pares nerviosos, de nervios, de neuronas, que tenemos. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que mantiene vivo a un sistema nervioso central? Vamos a ir despacio para que procuren asimilar el conocimiento. Sin embargo, después de que exponga en unos minutos, me podrán hacer todas las preguntas que quieran para reafirmar lo que voy a explicar. ¿Sí? Escúchalo tú, Chuchita. Escúchalo tú, Paco. Escúchalo tú, Jacinta, me refiero a la niña, para que este conocimiento lo puedan transferir a un nuevo hábito que hoy no tienen. Y que de no lograrse transferir el conocimiento en hábito, el futuro para la prole de esta familia, porque no nada más es Jacinta, hay otros 4 involucrados, y de todos, tal vez excepto de uno, podemos decir que su futuro es tenebroso, tétrico, porque tienen el mismo trato despótico, agresivo, violento, desaforado, con palabrotas y con insultos de una mamá que conscientemente quiere el bien de sus hijos, pero que inconscientemente está logrando diseñar el peor futuro para sus hijos y de paso para su marido y peor aún, para ella misma. ¿Qué nos aporta entonces la ciencia moderna acerca de cómo funciona el sistema nervioso central? ¿Qué nos va a aportar? Nos va a aportar el siguiente conocimiento. El sistema nervioso central humano se mantiene vivo, aparte de con comida, aparte de con agua o líquidos, aparte de con oxígeno. Hay otros nutrientes infinitamente más importantes que el agua, la comida o el oxígeno. Más importantes que las proteínas, que los minerales, que las vitaminas. ¿Qué es lo que realmente alimenta al sistema nervioso central humano y lo mantiene vivo? Bueno, en términos científicos se reduce a una sola palabra que se llama estímulos. Los estímulos visuales, auditivos, olfativos, gustativos, senestésicos, mantienen vivo al sistema nervioso central humano. De tal manera que para reducir a la locura esquizofrénica, como lo voy a explicar más adelante, o para matar a una persona, no necesitas privarla del oxígeno, no necesitas privarla del agua o de la comida. Basta con que lo encierres en un lugar y lo dejes sin estímulos de ninguna clase. Finalmente morirá. Ese experimento se hizo en Cabo Cañaveral, Florida,
en este país, allá por la década de los 70. Si nos da tiempo, más tarde les explico el experimento, pero por el momento, quédense con este conocimiento. Mantenemos vivos a nuestros seres amados mediante estímulos. Pero, aparte de los estímulos olfativos, visuales, táctiles, senestésicos, que son los 6 órganos de los sentidos que tenemos, no son 5, son 6. Aparte de esos estímulos, hay otros estímulos que son todavía muchísimo más nutritivos que los que acabo de decir. Algo que nutre más que un sonido, por agradable que sea. Algo que nutre más que la vista de una cosa muy hermosa. Algo que nutre más que un delicioso perfume o que una exquisita comida. Y aquí no me refiero a ingerir la comida, sino a degustarla. Algo que nutre más que un contacto con una tela sabrosa que me hace sentir cómodo. ¿Cuál es el estímulo más poderoso que puede construir la mejor persona o la peor persona? Ojo, no estoy hablando de estímulos que matan, como sería un balazo o un veneno. Estoy hablando de algo que se va a llamar estímulos afectivos. Los estímulos afectivos los vamos a cambiar de nombre. No se van a llamar estímulos afectivos. A partir de este momento, escúchame Jacinta, escúchame Paco, escúchame Chuchita, ¿quieres educar a tus hijos? Vamos a comenzar por entender este concepto. El estímulo afectivo se va a llamar en lo sucesivo caricia. ¿De qué nos alimentamos? De caricias. ¿Sí? Tal cual, de caricias. El problema es que las caricias se pueden clasificar en 6 grandes grupos. Los voy a explicar los 6. Y esos 6 grandes grupos de caricias, solo uno es benéfico, nutriente, nutritivo, desarrollador, satisfactor. Los otros 5 estímulos, los otros 5 tipos de estímulos afectivos, vamos a llamarlos con el apelativo de estímulos tóxicos. ¿Qué hace una toxina? Envenena. Una toxina te disminuye el nivel de oxígeno en sangre, una toxina te deprime, una toxina te irrita o una toxina finalmente, en cierta cantidad, te puede matar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, cuando esta mamá, en lenguaje áspero, en tono norteño, brusco, sin pelos en la lengua, le grita a su hija, ¡eres una tarada! Por haber dejado caer la ceniza de los cigarros en la terraza, está dándole un estímulo. Ojo, este estímulo que la niña recibe, la mantiene viva. Sí, la mantiene viva. Pero aquí viene el primer gran problema. La hace adicta a la agresión. Oh. ¿Sí? Ya me contestó. Sí. La pregunta que ibas a hacer te la acabo de contestar. La sentí venir desde tus ojos a los míos. Es que nomás me obedece cuando me enojo. ¿Sí? Bueno, pues estás... A lo mejor tú eres la señora Chuchita a la que me estoy refiriendo. Y en este caso ya te balconeaste. No era mi objetivo, ¿eh? Entonces, fíjense, el estímulo afectivo agresivo, lo vamos a llamar por su nombre científico. Se va a llamar caricia condicional negativa. Caricia condicional negativa. La vamos a abreviar CCN. C, caricia condicional, C, N, negativo. CCN. Caricia condicional negativa. Y la caricia condicional negativa
es la más popular en el mundo latino-mexicano. Es tan popular que muchísimos millones de señoras dicen, pues yo cómo educo a mis hijos, con el pan en la derecha, con el pan en la izquierda y con la chancla en la derecha. Y el mejor psicólogo, dice el papá, es un cinturón, que saco con singular fiereza cuando mis hijos quieren desobedecerme, o cuando ya me desobedecieron. ¿Qué llevarlo al consultorio a pagar $200 ni que 8 cuartos? Con el cinturón, una buena cueriza y se quedan bien ceditas. ¿Sí? ¿Realmente eso crees? Pues te voy a explicar lo que pasa, que nadie te lo ha explicado hasta estos momentos. Vamos a estudiar los efectos de la caricia condicional negativa. Y vamos a estudiar también los efectos de la caricia condicional positiva, que es todo lo contrario de la negativa, pero que tampoco es buena y que se va a conocer con el nombre popular de premio. ¿Qué pasa cuando tú premias a un hijo? No lo educas, lo echas a perder, y México es la mejor muestra de eso. Todo lo que acontece en México se explica por la caricia condicional negativa, más el terrible poder tóxico, destructor y corruptor de los premios o caricias condicionales, entre comillas, positivas. Y otras caricias tóxicas, las caricias de lástima, las que le damos al otro cuando está enfermito. O las caricias falsas, cuando le decimos al otro lo que el otro quiere oír y nosotros le sacamos un favor. Le decimos algo para que sienta bonito y ya que está todo contento, le pedimos un favor. Por eso luego muchos, cuando la señora les habla bonito, el marido le dice, ¿y qué me vas a pedir? Aumento del gasto, ¿verdad? Aumento del cheque, ¿no? Aquí se dice cheque y allá se dice gasto. Entonces, y finalmente tenemos otras dos caricias. La caricia incondicional negativa, que en México no se usa, pero aquí en la Unión Americana sí. Es cuando un tipo se sube al Capitolio en Washington y empieza a disparar con un rifle de alto poder, o se mete a una escuela y hace lo mismo. Y eso sucede una semana sí y otra también. Y luego la policía, el FBI, le pregunta, oye, ¿a quién disparaste? ¿Cuál fue tu criterio de disparar? Y la mayor parte de los asesinos de este tipo contestan, pues ahí estaban, pues pasaban. ¿Por qué los mató? Porque pasaban. ¿Sí? Eso es lo que vamos a llamar caricia incondicional negativa. No es que alguien haya hecho algo malo, es que simplemente no ando buscando quién me la pague, no ando buscando quién me la hizo, sino quién me la pague. Y agarro parejo con el que tenga enfrente, no porque me haya hecho algo, sino agresión gratuita. Ni siquiera me cae gordo, simplemente ahí estaba. Y hasta el niño dice, ¿y por qué a mi mamá? Ay, sí, ¿verdad? Tú no me hiciste nada. De todas maneras, por las que me debes, bruto. Estúpido. O como le dice la señora Chuchita a Jacinta, tarada, por tirar la colilla en la terraza del jardín. Entonces, nos regresamos, nos quedamos sin decir la sexta, falta la sexta. Es la única caricia nutritiva, la única caricia verdaderamente desarrolladora. Muy poca gente la da, muy poca gente la da. Me contento con que hoy adquieran el concepto y por la noche lo empiecen a practicar en su casa. ¿Sí? Aterrizar. Y que los próximos días, semanas, meses y tal vez años, se dediquen a convertir este conocimiento en un hábito. Y cuando ustedes logren tener el hábito de dar caricias incondicionales, positivas, podemos decir que entonces sí están educando a quien se las den. O también podemos decir que están cumpliendo verdaderamente con lo que es ser el marido o la esposa de alguien. Amarla por lo que es,
y no por lo que hace. Entonces, ya regresaremos en un ratito más a definir a fondo y a ver las características de la caricia incondicional positiva, que es lo que sirve fundamentalmente para responder la gran pregunta al gran tema de hoy. El gran tema de hoy es, ¿qué hacemos para educar niños difíciles con papás más difíciles todavía? ¿Sí? Porque los niños en sí mismos no nacen siendo difíciles, excepto tal vez uno al millón, que nace descerebrado o con una lesión cerebral grave, terrible, que no le permite hacer muchas cosas normales. Alguien llegó. Entonces, normalmente las personas que echamos a perder a nuestros hijos somos nosotros. ¿Y cómo los echamos a perder en la vida cotidiana? Bien, voy a explicar despacito, con manzanitas, ¿no? Y conste, luego me hacen todas las preguntas que quieran, cómo echamos a perder a nuestros hijos, aplicando un dicho muy mexicano que dice así, le sale el tiro por la culata. Imagínense una persona, bueno, de hecho acabo de ver una serie de televisión que se llama The Shooter, el francotirador, una escena en la cual un tipo que sabe manipular armas pone en manos de su enemigo y el enemigo lo va a matar. Le pone un mecanismo que hace que la bala salga hacia el que dispara. Ya se podrán imaginar cómo queda la cara de esta persona. Bueno, pues así nos queda la cara cuando utilizamos, no nada más la cara, toda la vida, cuando utilizamos para relacionarnos con quien sea. Pero en este caso creo que el interés primordial del grupo es nuestros hijos, ¿sí? Principalmente. Todos declararon que es su interés principal al estar aquí. Magnífico. Nos sale el tiro por la culata cuando utilizamos la caricia condicional negativa. Voy a explicarla ampliamente. ¿En qué consiste la caricia condicional negativa?